Conecta, explorando nuestras raíces, sanando el presente y creando el futuro. Descubre tu historia, conecta con tu familia y encuentra tu camino. Conecta, una experiencia de transformación y conexión. Bienvenidos a Conecta. Soy Catalina Isabel Ortiz, comunicadora social periodista, profesora y una enamorada de las historias y fortalecer las raíces. Actualmente soy profesora de la materia de genealogía, de dónde vengo y para dónde voy. Hoy les cuento que tenemos un esquema distinto en el programa. En Conecta, hoy no vamos a tener invitada ni invitado. Hoy les voy a contar la historia de una mujer y quiero que pongan mucha atención. Y antes de ello, quiero hacerles una invitación, porque varias personas me han contado que en la medida que han ido escuchando el programa, se han ido conectando con sus propias historias. De eso se trata Conecta, que conectemos hacia adelante, hacia atrás, que empecemos a darnos cuenta con relación a todo esto que les estoy empezando a narrar, estos invitados y estas invitadas que van a empezar a llegar, cómo sus historias empiezan a afirmar o como a fortalecerse para poder identificar todas estas historias de la genealogía. Como les contaba, pues hoy les voy a hablar de la historia de una mujer. Cuando uno habla de genealogía, también puede hablar desde la mirada, desde un enfoque específico. Cuando habla de la psicogenealogía, también se puede mirar desde un enfoque en específico. Hoy precisamente les quiero hablar de la historia de una mujer que era la mayor de sus hermanos. Digamos que hoy les voy a contar como si fueran un montón de historias de esta mujer. Esta mujer mayor de sus hermanos es la gerente de su propia compañía. Y comenzó a darse cuenta que su liderazgo no funcionaba. Y entonces, así como así, en Conecta también hablamos de liderazgo, por supuesto. Y cuando se dio cuenta de que su liderazgo no funcionaba, una de las alternativas que encontró como una posibilidad para encontrar respuestas fue pintar su árbol genealógico, porque decía, bueno, quizás por acá encuentre algunos motivos, alguna información. Imagínense que cuando empezó a pintar su árbol genealógico, descubrió un secreto familiar, que estar en ese radar y estar con esa información es muy importante para todos. No perder de vista que eso está posiblemente en nosotros. Creemos que los secretos o que las familias particulares están en otros lugares. No, también están en nuestras familias. Así que ella descubrió un secreto familiar. Se dio cuenta que no era la hija número 1, sino que era la hija número 2. O sea que había un hijo no nacido antes que ella. ¿Cómo así? ¿Había un hijo no nacido? Sí, es un hijo que no, una pérdida, y eso le dio otro lugar en el orden de sus hermanos. Entonces eso cambió para ella un montón de cosas, porque empezó a decir, bueno, entonces soy la hija número 2, ya no soy la mayor, había un hermano o una hermana antes de mí. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué les estoy contando como toda esta historia? Pues, ¿qué tiene esto que ver? Pues porque imagínense que el orden de nacimiento le da un rol. La psicogenealogía, la genealogía nos cuenta que en el lugar en el que tú llegas, ese lugar al que tú llegas como hermano o hermana, es más, así tú digas que eres hijo único o hija única, es posible que antes de ti haya nacido alguien, un bebé que no, finalmente, pues fue un aborto, una pérdida, en fin. Entonces es muy importante por eso saber si tienes hermanos o hermanas antes de ti, también después, obviamente. Entonces el orden de nacimiento te da un rol. Y eso nos cuenta precisamente la psicogenealogía. Y precisamente una de las cosas que quiero invitarlos e invitarlas aquí en Conecta es que empiecen a hacerse preguntas como sobre por qué lideran y por qué viven la vida como la viven. Yo por qué tengo como este enfoque, yo por qué tengo esta mirada, por qué lidero y me gestiono a mí mismo de cierta forma. Entonces, una de las cosas que vimos en uno de los programas era qué era esto de la psicogenealogía, y acá voy a hacerles como un repaso muy corto. Y es simplemente recordarles que la psicogenealogía viene de ese árbol o ese tronco gigante que precisamente lo que nos está diciendo es que estudiemos nuestras raíces familiares. Toda esa emoción que está ahora toda contagiada de muchos haciendo constelaciones familiares y haciendo todos estos, digamos, como escenarios distintos o trabajando con estas herramientas.
Entonces, como les contábamos en el programa número 1, las constelaciones familiares son esa otra rama que viene de Jung precisamente, que nos dice que hay esta manera particular de revisar nuestras historias familiares. La psicogenealogía es como otro pedacito, es otra rama, que nos dice pues como que la psicogenealogía se estudia a través de las historias que se tejen en nuestras familias. Y entonces la idea es ir un poco más allá de pasar precisamente o dejar de lado en muchas ocasiones simplemente el pasatiempo de pintar el árbol genealógico, sino ir un poco más allá a escuchar esas historias de nuestra familia y descubrir efectivamente, por ejemplo, cosas como quiénes somos, quiénes integran esa familia y esas personas que están como con nosotros y sobre todo como quiénes son esos ancestros y cómo se entretejen. Cuando con los estudiantes trabajamos esta materia de genealogía, de dónde vengo, para dónde voy, los estudiantes me dicen, pero venga, profe, ¿hasta dónde tengo que pintar el árbol genealógico? Pues ojalá puedas llegar hasta, por lo menos atrás, hacia tus bisabuelos y tatarabuelos. Ay, profe, eso es un montón. Pero ahí es donde vas a encontrar información. Entonces, construir el árbol genealógico puede ser como muy fácil. ¿Por qué? Y ustedes miran, pero ¿por qué como que fácil? Pues porque la tradición está ahí, las historias están ahí, los chismes de la familia están ahí, así que lo que hay que hacer es parar oreja y empezar a preguntar. Hay temas de los cuales es más difícil hablar, hay otros de los que es más fácil. Pero eso sí, aprovechar todos los almuerzos familiares, esas conversaciones entre las tías, los tíos, algunas personas de la familia, porque ahí está la riqueza precisamente de ese árbol. Entonces, yo, por ejemplo, en este programa no les he contado cómo llegué yo a la genealogía y aquí les voy a contar un poquito. Acuérdense, tengan pendiente la historia de esta mujer con la que arranqué porque ahorita la retomo. Yo llegué a la psicogenealogía porque soy una enamorada de la educación, porque llevo pues muchos años en la educación trabajando una cosa que se llama habilidades socioemocionales. Y una de las herramientas que he encontrado es la psicogenealogía, para que no hablemos de lo emocional fuera de contexto. Entonces, cuando a mí me han pasado cosas difíciles, por ejemplo, en la vida, cuando he tenido momentos complejos, cuando he tenido retos, lo que he hecho es que le he hecho preguntas al árbol genealógico y a mi historia familiar. Así que esa es otra de las cosas que los quiero invitar, a que empiecen a hacerse preguntas cuando les empiezan a pasar cosas y empiecen a darse cuenta, pues si esas respuestas están precisamente en su árbol genealógico, porque finalmente ahí van a ir encontrando pues como una mirada que les pueda servir, que les permita reconocerse pues como hacia adentro. Entonces, una de las cosas que vale la pena retomar, y aquí vuelvo entonces de nuevo, es mirar cómo sus ancestros y sus ancestras han venido retomando en su vida como los retos. Entonces, recuerdan que les había contado de una mujer que es empresaria, que descubrió un secreto familiar, pues aquí les voy a retomar la historia nuevamente. Hace unos años, entonces, esta mujer, pues cuando empezó pues como a montar su empresa, ella se dio cuenta que podía acudir como a sus tíos a pedirles ayuda. Pilas que esta información les va a servir muchísimo para entender esta dinámica de por qué el rol o el lugar de nacimiento te da un rol. Entonces acudió a sus 4 tíos, entonces como a pedirles ayuda. Entonces llegó donde el tío número 1 y le dijo, bueno tío, quiero que me ayudes, necesito como todo tu apoyo. Y el tío número 1 lo que le dijo es, hágale que usted puede. Pues como que ya ahí, independiente, usted es capaz de hacerlo sola. Llegó donde la tía número 2 y la tía le dijo, ¿cómo te ayudo? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Cómo puedo sumar como a tus historias? ¿Qué tengo que hacer para que tu empresa salga adelante? Mejor dicho, venga, le doy un cheque. Miren las diferencias hasta ahora de lo que les he contado. Llega donde la tía número 3 y la tía número 3 le dice, vamos a hacer algo. Usted es capaz sola, pero yo te voy a ayudar con algo. Miren que es como una mezcla interesante ahí. Y el tío 4 puso a toda la familia a ayudarle. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos mirando que son 4 tíos, que son 4 personas muy distintas que vienen de la misma familia y que de formas muy diferentes querían apoyarlas. ¿Y por qué son tan distintos? Precisamente porque el orden de nacimiento te da un rol. Esta mujer se dio cuenta entonces que acudir a cada uno de ellos implicaba como una información diferente, como que estábamos hablando de cosas distintas. Ustedes recuerdan
que al principio les conté que ella descubrió un secreto. Ella se dio cuenta de que había un hijo no nacido antes de que ella llegara pues a este mundo y que eso implicaba que era la hija número 2. Entonces voy a contarles un poco qué dice la psicogenealogía de cada una de estas órdenes de nacimiento y qué información pues como nos cuenta. Hay una cosa importante, queridos oyentes de Conecta, y es que para contar el número de hijos hay que contar los hijos no nacidos y se cuenta del 1 al 4. Si tú eres el hijo 5 o el hijo 6 o el hijo 7 o al infinito, tienes que volver a empezar 1, 2, 3, 4. Y estos roles precisamente que les cuento, que el orden de nacimiento que te da un rol, pues precisamente se cuentan de esa forma. Entonces voy a ir contándoles uno por uno de la información que llega con cada uno de esos hijos y cómo esta mujer aprovechó como esa información para decirles a sus tíos que le ayudaran. Entonces, si ustedes, en el caso de ustedes, si son hijos número 1 o hijas número 1, los hijos número 1 o las hijas número 1 son autónomas, son independientes, tienen una capacidad de liderazgo por encima de lo que sea. ¿Eso qué quiere decir? Si ustedes en algún momento en la vida tienen una dificultad, digamos que fueran dueños de una compañía, contraten un hijo número 1 que les saque adelante el proyecto. Tienen retos los hijos número 1. El reto mayor es lo relacional. Porque hagan de cuenta que el hijo 1 es el hijo que va abriendo camino. Claro, los papás no saben cómo ser papás, es como el que lleva la antorcha familiar. Y lo que se le dificulta es lo relacional, la relación como con los otros, porque sacan codo y sacan adelante el proyecto como sea. Váyanse haciendo preguntas, ¿será que ustedes sí son el hijo 1? ¿Será que no son el hijo 1? Este ejercicio es muy interesante, es en ese sentido, que uno vaya descubriendo si sí o si no. Cuando hablamos del hijo número 2, estamos diciendo que es amor incondicional. Y cuando decimos amor incondicional, es con todas las de la ley. Estamos diciendo que son personas que les cuesta mucho poner límites y les cuesta a veces su propia autonomía porque están siempre entregando a los demás. Y su reto mayúsculo, gigante, el reto del hijo número 2 es precisamente que son muy manipulables. Entonces miren que hasta acá llevamos un hijo 1 que es independiente, un hijo 2 que es amor incondicional. ¿Para qué contrataría yo en la vida a un hijo número 2, por ejemplo? Para que fuera el gerente de relaciones, de contacto con la comunidad, por ejemplo, o el de gestión humana. Empiecen ustedes, queridos oyentes de Conecta, a darse cuenta si ustedes realmente son el hijo 1 o son el hijo 2. Vamos con el hijo número 3. Acuérdense que dijimos que el hijo 1 y el hijo 2 tenían unas palabras claves. El hijo 1, que es independencia, autonomía, y el hijo 2 es amor incondicional. Pues el hijo 3 es la joya de la corona. Aquí una recomendación, ¿por qué se dice joya de la corona? Pues porque es una mezcla como perfecta. Si ustedes no tienen pareja, aprovechen. Yo sé que cuando uno empieza a salir con alguien, pues hacer una pregunta de si hubo hijos no nacidos en tu familia para poder hacer la cuenta, cuántos hermanos tienes, pues no es tan fácil. Pero ojalá puedan hacer unas indagaciones ahí para que puedan saber si la persona es hijo número 3. Y cuando hablamos que el hijo número 3 tiene autonomía y amor incondicional, estamos hablando que tiene exactamente los mismos retos que tendría el hijo 1 y el hijo 2. Entonces él tendría lo relacional y que son muy manipulables. Pero ¿por qué es la joya de la corona? Porque es esa mezcla como de dos escenarios muy bonitos. ¿Para qué contrataría yo a un hijo número 3? Para que sea el gerente de recursos humanos, que es capaz de liderar un equipo, pero que al mismo tiempo, por ejemplo, es capaz de relacionarse con el equipo desde el amor. Eso no quiere decir, ahora que me van a decir, entonces como la persona puede ser es la hija número 2, la hija 1, la hija 3, pues no puede aprender de las otras cosas, por supuesto que sí. Y el último sería el hijo número 4, la hija número 4, que los llamamos en genealogía o en psicogenealogía los hijos del sistema. Son sistémicos. Imagínense, hagan de cuenta una arañita, imagínense una persona que conecta todo el tiempo con otros, que crea redes, que está pendiente de un tema, del otro, con los otros seres humanos. ¿Qué le cuesta? Precisamente al 4, los límites, porque todo el tiempo está hacia afuera, hacia afuera. Entonces, ¿y para qué contrato un 4? Por ejemplo, para una persona que sí o sí me genere un relacionamiento con grupos de interés, con stakeholders, que conecte con otras personas. Tiene algunas cosas similares al hijo número 2. Entonces, cuando hablamos de todo esto, lo que estamos diciendo es que el hijo 1 es autónomo, independiente y líder, el hijo 2 es amor incondicional, el 3 es la mezcla del 1 y del 2 y el 4 es absolutamente sistémico. Ustedes, la idea es que empiecen a preguntarse si sí son el hijo que les dijeron que eran.
Porque esta información lo que simplemente, digamos que nos está tratando de hacer es que nos ubiquemos en el lugar que nos corresponde. Cuando un hijo no está cumpliendo con su rol, por ejemplo, pasa mucho que a veces los hijos 2, como el hijo 1 sale muy rápido del sistema y el hijo 2 llega y quiere ocupar ese cargo de hijo 1, pues se carga demasiado. Y esas cargas no son tan fáciles para el hijo 2 porque el hijo 2 es amor incondicional. Y liderar procesos no es que no lo puedan hacer, pero se tiene que entrenar como en el proceso. Esto que les acabo de contar, volviendo a la historia entonces de esta mujer con que arranqué al principio, entonces ella dijo, ¿cómo así? Entonces ya no soy la hija número 1, sino que soy la hija número 2. Ahora voy a tener entonces que renunciar a mi empresa, pues porque no voy a ser capaz de liderarla. Por supuesto que no. Aquí lo que estamos diciendo es que ella puede, identificando eso, identificando que es la hija número 2, también identificando sus propias cualidades, se da cuenta de que ella puede que no tenga ese potencial de liderazgo tan fuerte como la hija o el hijo número 1, que sería su hermano o su hermana, pero puede entrenarse en ello. Como que ella en ese momento hace una pausa en su vida y dice, listo, no tengo directamente la habilidad, pero me puedo entrenar en ella. Tengo la posibilidad de la relación, porque soy amor incondicional. Voy a sumarle a eso capacitaciones y formación que me permitan precisamente ser esa líder para mi empresa. Por eso le costaba tanto y por eso tenía tantos retos dentro de su compañía. Entonces ella lo que hizo fue que hizo conciencia, se dio cuenta cuáles eran sus retos y dificultades y se buscó capacitaciones en las que se pudiera entrenar. Esa es la invitación, queridos oyentes de Conecta, que ustedes empiecen a identificar si son ese número de hijo que siempre han creído que son y si no, empezar a ver cuáles son esas cosas que les hacen falta precisamente por no tener ese rol. Ella siguió pues como en su proceso de pintar su árbol genealógico, de poner a cada uno en su lugar. ¿Cómo así eso de poner a cada uno en su lugar? ¿Eso qué es? Eso significa precisamente que es el hijo 1 en su lugar, el hijo 2, el hijo 3 y el hijo 4. Empezar a indagar si ese orden se cumple o no se cumple, pero también a los abuelos, ponerlos en su lugar, en fin. Entonces, en la medida que fue conociendo todas estas historias de sus ancestros y sus ancestras para poder seguir ampliando para poder seguir ampliando y tejiendo toda esa información, ella se dio cuenta que en su familia habían algunas historias que eran tristes y que habían otras historias que la inspiraban. Entonces les voy a contar una de las historias tristes y una de las historias que la inspiraron. Una de las tristezas que ella tenía o que identificó que había en su árbol familiar es que una persona de su familia no pudo hacer lo que quería hacer. Siempre, digamos, como en las familias, hay personas que logran conectarse y hacer como eso que quieren hacer. Pero en este caso, ella se dio cuenta que había una persona que no pudo salirse del molde, que le costó definitivamente, que era tan fiel al clan, a su familia, que perdió como su propia esencia familiar. Y ahí, porque conoció la historia de su abuelo. Imagínense que su abuelo siempre tuvo un empleo fijo y ese empleo fijo no le permitía emprender y no logró emprender. Entonces, miren tan bonito esto que ella descubrió, doloroso para el abuelo, pero tan bonito porque ella ahora es emprendedora, ella tiene su propia empresa. Entonces, redescubrir esas historias es como que ustedes sacan a la luz una posibilidad. Entonces, esa fue como esa historia triste pues que ella descubrió y que fue muy dolorosa para su abuelo porque finalmente pues no logró salir de ello. Luego descubrió, pues les contaba ahorita que también pues ella descubrió historias inspiradoras. Y esta historia inspiradora fue, ¿se acuerdan que les conté que ella tenía una tía número 3 que le dijo que sí la apoyaba, que además que ella sabía que como emprendedora podía sola, pero que ella también le iba a dar como un aporte en términos de recursos o alguna posibilidad? Esa tía número 3, imagínense que rompió el molde. ¿Cómo así que rompió el molde? Ella fue la primera profesional de su familia. Esa tía además se retó hasta que lo logró. En su familia siempre le decían, venga, estudiar no sirve para nada, aquí no hay plata, aquí no hay posibilidades. Ella más o menos peleó como con toda su familia, se ganó una beca y logró graduarse. Entonces imagínense lo que puede pasar acá. Ella aprendió, claro, se equivocó en algunas cosas, pero intentó seguir como con cada una de esos retos que tenía.
Y esto significó entonces que esta mujer emprendedora, la mayor de sus hermanos, que ya no era la mayor de sus hermanos, y esta mujer que se puso en la tarea de empezar a identificar todas estas historias, pues también se dio cuenta que habían historias que le sumaban al árbol genealógico y otras que sí o sí eran un proceso de aprendizaje. Entonces, en la medida que fue descubriendo historias de cada uno, se hizo la pregunta casi que por uno de los miembros de la familia, esta persona que aprendió, en qué se equivocó, cómo hizo para seguir adelante, si desistió, qué ocupación tiene, estudió esto, pero se terminó dedicando a otra cosa, en fin. ¿Qué es interesante entonces con esta historia que les acabo de contar? Pues que lo que nos está invitando precisamente la genealogía es a reconocer de dónde venimos, cómo tomamos decisiones y cómo la historia familiar hace parte como de todo este proceso y nos está valorando y nos está entregando un legado que es clave. ¿En qué sentido? Porque el legado viene de todas esas personas que nos anteceden y el legado que nosotros les vamos a dejar a quienes lleguen después de que nosotros, pues no sé si somos tíos o si somos papás o mamás, en fin. Ahí está tejiéndose una información súper importante. Y quiero entonces hacerles 3 recomendaciones hoy en nuestro programa para que empecemos un poco como a darnos cuenta y a ver qué hacemos con toda esta información. Siempre que arranquen en este proceso de construir o empezar como en el ejercicio de pintar su árbol genealógico, paren oreja. ¿Qué quiero decir con esto? Escuchen siempre con atención esas historias familiares. No subvaloren cualquier historia que les cuenten. ¿Por qué? Porque ahí podemos encontrar futuros posibles, podemos encontrar nudos que no se desataron y que podríamos ayudar a desatar. O podríamos, por ejemplo, simplemente pues identificarlos y darnos cuenta quiénes de la familia se quedaron con cosas que no funcionaron, pero que de alguna manera te hacen ser lo que eres hoy. Entonces, paren oreja a todas esas historias que en la familia se cuentan. Adicionalmente, traten de buscar información. En la medida que uno empieza a buscar información, eso también le ayuda. Entonces, cuando decimos en este programa, preguntémosle al árbol genealógico, es como ya identificamos unas personas, identificamos unos seres que están ahí, que ya sabemos que tenemos en ese árbol genealógico. Por ejemplo, miremos esas mujeres cómo se relacionaron con sus parejas, esos hombres cómo se relacionaron con sus parejas, cómo fue la relación con el dinero, en fin, con la salud, cada una de esas cosas. Y eso va a implicar entonces que hay que buscar información. Y a veces la información no está en un tío o una tía, a veces hay que ir a ese municipio donde nació la persona, a veces hay que ir como a esos otros lugares que posiblemente no tengamos el aquí y el ahora, la facilidad para hacerlo, pero en la medida de lo posible buscar también en internet. Hay muchas bibliotecas, están las notarías y es empezar como a ver cómo vamos encontrando como esa información que nos permita irnos poniendo pues como en ese lugar. Entonces aquí tenemos un desafío cuando hablamos de preguntar y buscar información, porque a veces hablar de los hijos no nacidos, de las maldiciones y las exclusiones, pues puede ser muy doloroso, pero es parte de todo el ejercicio de reconstruir esta historia. Muy importante, la última recomendación, revisen cómo están tomando ustedes hoy, aquí y ahora, las decisiones con relación a ese pasado. Con eso que les quiero decir, muchas veces estamos tratando de cumplir esos deseos que no se cumplieron de otras personas. Miren la historia de esta mujer. Ella logró ser emprendedora, ha ido identificando unas historias y lo que nos ha ayudado, le ha ayudado a eso precisamente, es a identificar que esos deseos no cumplidos pues se podrían subsanar. Y adicionalmente, ella está pudiendo lograr por ella y por su abuelo cómo sanar precisamente como ese pasado. Así que implica necesariamente este último lugar que les digo de revisar sus decisiones, pues en la medida de lo posible busquen historias inspiradoras o de fracaso en su árbol genealógico, porque esas finalmente se vuelven como esas rocas donde podemos pisar un suelo seguro, porque es donde está la información.
es donde está como lo que necesitamos. Escuchar siempre con atención esas historias, paren oreja, pregunten y busquen información y revisen precisamente esas decisiones que toman hoy que tienen relación con su pasado. Abran los ojos, vuélvanse en unos curiosos de su propia historia, vuélvanse en unos curiosos de todas esas personas que están a su alrededor en ese árbol. Traten de preguntar no con la sensación del chisme, que también les puede servir a alguno, pero sí como con la curiosidad de saber ese ser humano por qué tomó ese tipo de decisiones y por qué hace lo que hace. Cuando uno lidera seres humanos, cuando uno trabaja en equipo, cuando estamos en el mundo mismo, recordemos que cualquier persona que tengamos al lado también tiene historias, también tiene un pasado, también tiene una historia familiar, tiene ancestros, es un hijo y una hija, es un número 1, un número 2, un número 3 o un número 4. Así que ellos también hacen parte de otra historia familiar. Así que si ustedes quieren realmente poder trabajar con otros, reconocer sus propias historias, recordemos que vivimos en un contexto. Porque recuerden que para poder liderar, para poder vivir como nuestra propia vida, va a ser muy importante reconocer de dónde vienen nuestras ancestras y nuestros ancestros. Porque ellos finalmente, como les decía ahorita, son esas rocas que nos ayudan y que nos muestran el camino para seguir como adelante. Espero que les haya servido mucho esta conversación de esta historia de esta mujer, una mujer inspiradora. Vamos a tratar de traer ese tipo de historias de nuevo al programa Conecta. Y vamos a traer mujeres donde no nos van a hablar solamente de la parte conceptual de la psicogenealogía, sino cómo llegaron a ser quienes son en este momento, sanando un montón de esas cosas que todos tenemos para sanar. Bueno, me alegra mucho haber compartido con ustedes esta tarde de hoy. Espero que conversemos pronto y tenemos sorpresas. Vamos a tener un Instagram, vamos a tener como otros escenarios donde vamos a podernos seguramente conectar mejor. Bienvenidos de nuevo a Conecta, nos vemos próximamente y que tengan un feliz día, una feliz tarde y una feliz mañana. Conecta, explorando nuestras raíces, sanando el presente y creando el futuro. Descubre tu historia, conecta con tu familia y encuentra tu camino. Conecta, una experiencia de transformación y conexión.